lógicamente se van a ver algunas cosas nuevas y otras cosas que tienen que ver, digamos, con la experiencia o que son cuestiones puramente prácticas, pero que es importante para ustedes como futuros profesionales. Por eso ruego su atención y siempre espero sus aportes, ya que como futuros abogados tienen que hablar, tienen que intervenir, tienen que siempre estar colaborando de una manera positiva, respetuosa, desde luego, todos. Y lo importante acá es que ustedes logren aprender, que se les va a quedar algo para su futuro en el ejercicio profesional, que no se sabe en qué se van a desempeñar, pero puede ser que vayan a ser ustedes asesores dentro de alguna entidad eh, estatal en el futuro, y para ello es muy valioso entonces lo que es este derecho administrativo. Y bien, se estaba viendo entonces con relación a lo que son las fuentes del derecho administrativo, que ya, como se dijo, son los inicios, los orígenes, especialmente en el ámbito del derecho administrativo, es la base o los fundamentos, lo que sirve de soporte para las leyes que ya quedó determinado en algún momento que tienen jerarquía aquí en Guatemala, y que una norma condiciona a la otra. Entonces, y vemos el breve repaso de esa clasificación que adicional va de la mano con lo que es el principio de legalidad, es decir, que nada es inventado o creado, tiene que haber una situación reglada de antemano, y que eso es lo que marca lo que son las reglas del juego como fuentes primeramente impersonales y generales que van hacia todos antes de una situación o un hecho dado. Podemos clasificar las fuentes primero como materiales que también son denominadas como reales o ya sea primarias, que marcan lo que es el contenido de lo que son las normas jurídicas. No solo puede ser el contenido, sino podemos aquí también incluir lo que son los principios del derecho administrativo dentro de estas fuentes puramente materiales o reales que inspiran el contenido de las normas. Aún así también ayudan a interpretarlas en dado caso haya alguna duda razonable o algún vacío legal. Y esto con mayor aplicación se da dentro del principio de juridicidad, ya cuando un expediente o un caso está dentro del ámbito judicial. Y luego tenemos lo que son las fuentes formales, también denominadas como secundarias, y esto tiene que ver tanto con procesos de creación de las normas, como también con las normas en sí mismas. Y dentro de esos procesos de formación de las normas, pues lo típico es la creación de las leyes ordinarias, las cuales llevan un proceso que por excelencia lo tiene el Congreso de la República, y que conllevan aquellos distintos pasos bien conocidos: presentación, admisión, discusión, aprobación, y después se va al organismo ejecutivo mediante la sanción, promulgación, publicación y finalmente la vigencia de lo que son las normas jurídicas. Sin embargo, no solo podemos hablar de lo que es por excelencia la facultad de lo que, del Congreso de la República, sino pueden haber excepciones también en esa creación de las normas. Por ponerles un ejemplo, digamos, un pacto colectivo de condiciones de trabajo, sabemos que su proceso no está dentro del proceso legislativo, sino es diferente. Entonces, sí hay ciertas excepciones en cuanto a los procesos de creación de las normas, que pues, de manera general es el Congreso, y de manera excepcional pueden haber otros mecanismos también para crear dichas normas, sobre todo reglamentarias. Seguimos
Entonces, con el apartado de lo que son las normas jurídicas, y dentro de esto, pues vemos de que hay una jerarquía de las mismas, unas están condicionadas hacia otras, y es necesario entonces estudiar esta jerarquía. La podemos comparar mediante lo que es la pirámide de Kelsen, es decir, podemos ir viendo cuáles son las normas más importantes y las que van derivando de las mismas. Y en la cúspide, lógicamente, tenemos lo que son las normas constitucionales, que, dicho sea de paso, regulan varios aspectos importantes, están contenidos dentro de la Constitución. Efectivamente, regulan lo que son los tres poderes o organismos del Estado, como Estado republicano que es Guatemala, es decir, de pesos y contrapesos, y podemos enumerar entonces al organismo ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Qué más normas constitucionales de materia administrativa? Por ejemplo, también está la división administrativa en la Constitución. Están las entidades descentralizadas o autónomas. Están los consejos de desarrollo. Y lógicamente también está lo que es el control de la juridicidad. Bueno, entonces vemos pues que hay mucho contenido de la Constitución que tiene que ver con el derecho administrativo, ¿no? Digamos, no sé cuáles más se me escapan, pero ahí aparece también en cuanto a la creación o el reconocimiento de otros entes descentralizados, como lo que es la Contraloría, como lo que es no me recuerdo ahorita bien, el Ministerio Público, por ejemplo, y así aparecen más normas de contenido de derecho administrativo todo eso lo va a desarrollar lo que son las normas puramente ordinarias, las cuales en su mayoría pues ya quedó establecido que un 99% son emitidas por excelencia también por el Congreso de la República, y estas desarrollan temas o materias específicas de lo que son las normas constitucionales. De una sola norma constitucional puede salir lo que es una ley completa, ordinaria, desarrollando todo ese tema o toda esa institución de rango constitucional. Y hay diferentes leyes ordinarias denominadas comúnmente como decreto número tal y su año correspondiente. Hay excepciones que ya se vieron en la clase de hace 8 días, definitivamente, pero lo común son estas normas legislativas. Posteriormente, también están las normas reglamentarias, que estas pues le van a imprimir un procedimiento a las leyes ordinarias, y que ya como que va apuntado en hace 8 días, son diversas estas normas reglamentarias, son bastantes, son más que las normas ordinarias todavía, y, y vean ustedes que hay mucho sobre esto. Es algo que inclusive puede hasta marear, podríamos decirlo así, ya que aparte de que son incontables, muchas veces son hasta desconocidas estas normas, otras están bien escondidas. Y, y vea usted que el abogado, el asesor que está en una institución, conoce solo las que tienen que ver con la función propia de dicha dependencia o dicho ente, pero ahí las conoce a profundidad, que cuántas normas reglamentarias hay a lo interno, pero ya de otras dependencias, por lo común se ignoran qué más normas hay, porque reglamentarias solo las más generales, pero hay muchas que cada dependencia va emitiendo, y que ya usted, supongamos en el ejercicio profesional, asesorando a un particular,
supongamos en un expediente que se vaya a una institución, tiene que estar buscando o tratando de investigar, averiguando qué tantas normas, no solo se va a quedar con las que ya conoce y con los reglamentos generales, sino va a tratar de investigar qué más normas o reglamentos pueden existir dentro de una dependencia determinada, porque uno no se imagina y son muchas, son todos aquellos acuerdos ministeriales, todos aquellos reglamentos, inclusive aquí van lo que son algunos reglamentos que también llevan su proceso propio administrativo, que no tiene nada que ver el Congreso, por ejemplo, esos reglamentos que emite el presidente, y hay otros que conllevan algunos pasos como los reglamentos de personal o reglamentos orgánicos internos que son diferentes. Esos también llevan su propio procedimiento y además de esto, hay varios tipos de acuerdos emitidos por las máximas autoridades de los entes autónomos o descentralizados, toda vez tengan esa competencia, más que todos los entes autónomos, que son los que tienen esa libertad normativa. Y vemos entonces que son muchas las disposiciones, no hay nadie que se pueda jactar que las sepa o conozca todas. Eso es imposible. De hecho, tanto es así que a veces aún en lo interno cuesta conseguir a veces las ciertas normas o reglamentos. Me recuerdo en una asesoría, en una dependencia X que tuve, que habían normas, por ejemplo, que tenían que ver con el Ministerio de Salud, pero todo su fundamento prácticamente era un acuerdo de una hoja, donde no había más, y muchas veces esto no se encuentra en ningún otro lado, y buscarlas, digamos, ¿qué pasa si esa copia no está 100% legible? A veces no se encuentra más contenido, es imposible hallarlas, y buscarlas dentro de los diarios de Centroamérica es como buscar una aguja en un pajar, es muy difícil, y programas o sistemas como InFile, que ciertamente contienen bastante contenido legal, inclusive fallan con algunas disposiciones, no las tienen. Son normativas que son bastante antiguas, son muy especiales, y aún adentro de la dependencia, a lo interno, cuesta conseguirlas. No digamos si usted fuera abogado de afuera, es imposible que tuviera a disposición esas normas, son bastante especiales y que cuesta mucho. Y sí hay plataformas, como les digo, como InFile, que tienen a disposición bastante material legal e histórico, vigente, por supuesto, también, pero no está el 100% todo. Además de eso, hay distintas, y de todo esto, de estas normas reglamentarias, es donde también se derivan lo que son esos instrucciones, o ya sea circulares, que ojo, no es que sea una fuente más, eso es lo que quiero aclarar. Fuentes, dijimos pues que en este caso de las normas en sí mismas, están las constitucionales, están las reglamentarias, las ordinarias, pero estos instructivos o ya sea circulares, no, estos en sí no son fuentes, sino son derivados de lo que son las fuentes reglamentarias, y son solamente comunicaciones, pueden ser memorándum, pueden ser notas, pueden ser oficios, y son puramente comunicaciones a efecto de ya sea avisar, ya sea recordar o indicar maneras o requisitos
tanto de personal de adentro como de particulares. Entonces son solamente comunicaciones nada más que faciliten el conocimiento de lo que son algunos requisitos o algunas cuestiones legales, puramente de ejecución. Y de esto yo me recuerdo en una dependencia también de que mediante una circular resulta de que emitieron diversas disposiciones puramente reglamentarias. Esto va como ejemplo nada más, pero fíjense que desarrollaban un montón de situaciones que solo pueden estar contenidas en un reglamento de personal que no venían al caso. Es decir, se estaban extralimitando en las funciones y es increíble que a veces todas estas disposiciones vienen de personal de asesoría jurídica o ya sea de administración de personal y lamentablemente se da dentro del Estado muchas veces por esa falta de preparación o profesionalismo, ya que vean cómo va a ser posible que en una circular que emitieron en una dependencia era un contenido de 13 hojas, 13 páginas, donde arreglaban hasta el vestuario y un montón de situaciones que ya estaban tocando lo que es materia de un reglamento de personal, es decir, una circular estaba no comunicando, sino estaba desarrollando temas propios de un reglamento de personal. Ahí entonces estaba denaturalizado el sentido de ese tipo de circular. Lógicamente, esto lo hizo ver el sindicato de esa dependencia y al reconocer el error, pues se dejó sin efecto esa circular que se había extralimitado en lo que eran esas disposiciones para, en vez de poder emitir todo tipo de disposición normativa, ya sea ordinaria, reglamentaria, todo necesita una competencia definitivamente, una competencia que le dé permiso a las dependencias o a las autoridades superiores de poder emitir determinadas normas reglamentarias. Unas serán consecuencia directa del presidente, como los acuerdos gubernativos, y otras pueden tener el permiso autoridades menores, directores, por ejemplo. Esto, o ya viendo lo que son los acuerdos de director, inclusive pueden haber hasta acuerdos de ministros, donde lógicamente tienen que estar facultados, tienen que tener esa competencia y saber hasta qué límite pueden ellos reglamentar la ejecución de las normas ordinarias. Ahora, no sé si alguna pregunta hasta acá. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. A mí me surgía una duda respecto a, por ejemplo, a todos estos reglamentos que las diferentes dependencias nos dan a conocer. Pues a mi parecer tendría que haber algún sistema de cada dependencia donde estén todos estos reglamentos y cosas que ellos sacan, como sería como el Senado, más o menos, donde estén todas las leyes y decretos ahí, porque no se mira el objetivo de sacar reglamentos que nadie los va a conocer, e incluso como usted comentaba, no se van a encontrar. Entonces, ¿cómo uno va a poder saber o conocer esos reglamentos que están prácticamente difíciles de encontrar? Pues ahí también podría verse también por qué sucede esto, ¿va? Puede ser que hay algunos intereses de estas dependencias que no quisieran que se desarrollen. Gracias. Este es mi comentario, licenciado. No, está bien, magnífico. De eso se trata, que ustedes se hagan sus preguntas, porque es algo que se van a enfrentar ustedes en el futuro o más adelante. Cabalmente, hay estas normas
que cuesta conseguirlas y esto es parte de la investigación que ustedes van a tener que hacer a futuro, que no están de una manera disponible. Por lo común se pueden encontrar dentro de lo que son las páginas web de las instituciones, que gracias a la tecnología pues se facilita ese acercamiento. Por lo común ahí está la mayoría de disposiciones, tienen digamos ahí las diferentes leyes, me he dado cuenta yo, ministerios como Finanzas Públicas, por ejemplo, lo que es la Oficina Nacional de Servicio Civil y otros entes, usted se va y encuentra la mayoría de cuerpos normativos, las de finanzas públicas inclusive marean, hay tanta disposición que hay ahí que se tiene que hacer un trabajo escrupuloso para poder buscar lo que a veces uno necesita cuando se requiere de algo muy especial. ¿Por qué no están a disposición? Porque muchas veces solo están a disposición de lo interno, porque ahí es donde sirve. Pero imaginemos que algo, yo me topé con un caso de una normativa muy antigua, porque ese es otro problema. Hay unas disposiciones que tienen muchos años. ¿Qué les diré yo? Son de los 70, son de los 80 y no había tanta reproducción de esas disposiciones. Y ya les comento, plataformas como eFile no tiene a disposición absolutamente todo, porque hubieran normativas que yo trabajaba como asesor en una dependencia y me costaba encontrarlas. Y aún teniendo eFile, no estaban disponibles. Era por cuestiones de que esas normativas las hacía referencia, por ejemplo, algún dictamen, alguna resolución antigua, entonces tenía uno que venir a buscar esa normativa viejísima para poder entender lo actual o poder resolver en ese sentido, y resultaba que le costaba a uno hallarla. Y venía uno y lo buscaba en IFAL, difícil, no lo encontraba. Entonces es parte de esa investigación, venir a buscarlas, que no está disponible tan fácilmente e increíble. Son a veces normativas vigentes, o sea que nunca fueron derogadas. Ahí se encuentran, pero nunca falta aquel caso especial donde se vaya a necesitar aplicar una normativa de esas. Y darles otro ejemplo, otras normativas donde solamente un determinado departamento lo manejaban, porque solo ahí era donde estaba la función esa. Y usted como asesor jurídico venía y no encontraba nada en su departamento o dirección, y tenía que empezar a hacer investigación, ir ahí a ese departamento para poder preguntar dónde estaba esa normativa, que ya sea era actual o ya sea era antigua, pero hay que hacer muchas veces esa investigación, que como les digo, no está difícil que alguno de ustedes vaya a ser asesor en el Estado, en alguna entidad autónoma o descentralizada o centralizada, como sea, que se podría llegar a topar con esta situación. Lamentablemente, plataformas como eFile, pues todos sabemos que son de pago. Las dependencias por lo común sí pagan la suscripción, y en los departamentos jurídicos tienen acceso a veces a esas plataformas, a poder por lo menos consultar. Lamento mucho que antes había un usuario, no sé si alguien me puede decir, ¿alguien sabía de que había un usuario donde se podía consultar en eFile? Sí, licenciado, sí, sí había. Yo ahí miraba las leyes, pero después quitaron el usuario y ya no lo actualizaron, y ahora en la base de datos de la biblioteca de la USAC ya no aparece. Gracias, José Luis. Así es. Vieran que el eFile era muy valioso porque había un usuario para la universidad que, aunque sea, permitía consultas. No podía usted descargar las leyes, pero sí podía consultar. Entonces usted se daba cuenta si estaba desactualizada o no su ley. Era muy valioso. Lamentablemente, cuando hubo cambio de rector por la situación de lo que le sucedió a uno, se venció la suscripción y no sé, ya no hubo interés
en activarla de nuevo. Son ustedes como estudiantes los que ojalá hicieran una solicitud, de veras es un consejo puramente sano, para recordando que esa facilidad ustedes la tenían antes y que sería bueno y sería honorable también para que la volvieran a reactivar, porque esto no viene de ahorita, sino viene de hace como 2 años para atrás. Y son herramientas que sirven bastante tanto al estudiante como al profesional, muy valiosas, pero que al día de hoy pues ya no cuenta el estudiante y hay muchos profesionales así, al igual yo me incluyo, que lamentamos que ya no esté disponible esa plataforma donde con su usuario y que era de dominio público, el estudiante sabía cuál era de dominio público, podía usted hacer esas consultas ahí. Entonces sería bueno si en algún momento se unen estudiantes y hacen una solicitud para que vuelvan a activar esos beneficios de nuevo. Ahora, fíjese que yo envié correo preguntando que me mandaran las nuevas credenciales, pero hasta la fecha no me contestaron. Desde el año pasado envié el correo. gracias, José Luis. Yo siento que es porque ya no pagó la universidad otra suscripción. Entonces, aquí, como dicen, una sola golondrina a veces no hace verano, entonces es necesario que a veces se unan mucho más estudiantes y máximo de la Facultad de Derecho para que hacer una petición, ¿verdad? De que vuelvan otra vez a reactivar y recordando que esto existía en el pasado, ¿verdad? Infile. Hay otras páginas, no me acuerdo, no se me viene a la mente otra, pero la que está bastante socializada es Infile, donde usted puede conseguir muchos reglamentos, acuerdos que no los encuentra colgados en las páginas de las instituciones, tampoco en Senador, y la ventaja es que yo diría que un 99.9% estaba actualizado. Tienen sus pequeños errores, pero ya son, pero contados. Ya lo demás, como es una página de pago, entonces la verdad es que la solicitud, esa pues sería, no sé, de manera física, un memorial que hicieran todos los estudiantes y que lo presentaran a las autoridades correspondientes, porque yo esto había esa facilidad antes. Entonces, lo dejo solo como una inquietud sana, definitivamente era una herramienta buena disponible para todos. También permitía imprimir las leyes, que yo recuerdo. Correo no hay, eso es de manera física que tendrían ustedes que hacer firmar alguna hoja y que alguien la vaya a dejar. Ahora el sistema se llama Infile, que es una página de pago, repito. Total que vieran que tanta disposición como cuesta conseguir de veras. Sí se logra encontrar al final de cuentas, pero les doy otro ejemplo. Vean ustedes que en una consulta electrónica de una propiedad en el registro, fíjense que esto derivado de un patrimonio familiar, me encontré yo un acuerdo gubernativo número tal, por ejemplo, 57-82, que tenía yo la necesidad de buscar este acuerdo gubernativo y acaso lo he encontrado. O sea, no hay. Ahí sí que la única manera es creo que ir a leer todos los periódicos del Diario de Centroamérica de ese año, hoja por hoja, para encontrarlo. Esto, pero ni siquiera en Infile lo encontré, solo para que se den cuenta. No solo en el derecho administrativo a veces cuesta conseguir este material que es muy antiguo, sino tiene uno que valerse de otros medios para poder encontrarlo o de otras salidas o soluciones donde no haya necesidad a recurrir a estos instrumentos puramente antiguos donde no había cómo no se escaneaba todo eso, pues todo eso es nuevo, es de sus generaciones suyas, ya es de esta época contemporánea, todo eso del escaneo, todo eso del archivo, todo eso de páginas de pago, eso no tiene mucho tiempo. Entonces preguntémonos qué era de hace 20 años para atrás. Y bien, seguimos. Es como les voy a decir algo. Traten ustedes de conseguir el pacto colectivo del Congreso y me van a contar si lo encuentran. Por ejemplo, un ejemplo.
una inquietud también. Verán ustedes que cómo cuesta. Y a veces se consiguen pactos colectivos de las entidades y ya están desactualizados. ¿Qué otras maneras hay para pedir información utilizando la ley de acceso a la información pública? Es otra manera también a veces cuando se hace mención de una ley, reglamento, lo que sea, y no se encuentra en la dependencia, pero sí se sabe que es función de esa dependencia y que tal vez si lo aplican, es otra salida que ustedes podrían buscar para encontrar alguna normativa especial, sobre todo estando afuera pues de la entidad. Adentro pues se facilita más la búsqueda, pero estando afuera se dificulta un poco. ¿Alguna pregunta todavía? Y bien, pues pasamos entonces al otro tema en cuanto a lo que son los principios, ¿verdad?, del derecho administrativo, pues se encuentran inmersos principalmente en lo que es la Constitución, en cuanto a los principios de legalidad y de juridicidad. El de juridicidad ya sabemos que se encuentran inmersos dentro de lo que es ese artículo tocante a lo que es la competencia de del Tribunal Contencioso Administrativo, artículo 221 me parece. Pero antes de ese tema de los principios, ¿qué otro nos hace falta ver que tiene que ver con las normas de aplicación como fuentes? A ver, ¿qué otras normas existen? ¿Cuáles dirán ustedes? Y está dentro del pensum del programa de estudios. ¿Qué más falta? ¿Será que con las constitucionales, ordinarias, reglamentarias, agotamos todo o qué otras normas de trascendencia existen? A ver. Los tratados y convenios internacionales. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Un segundo. Voy a ver si activo una lámpara que tenía prendida y que de plano la pisé la conexión. Me permiten un segundo. Bueno, sí, cabalmente, los tratados y las convenciones internacionales. Se habla de que estas son fuentes supranacionales. Ya se sabe que son acuerdos entre ya sea partes o entre sujetos. Cuando hablamos entre partes, pues estamos diciendo entre países. Y cuando hablamos de sujetos, pues sujetos que no precisamente son países, pero son personas jurídicas internacionales, como la OIT. Y hay otros tantos más. Aquí hay un gran estudio donde ustedes pueden, digamos, encontrar las diversas diferencias que hay entre las convenciones y tratados, porque ¿qué más nombres tienen? A ver, ¿qué más nombres tienen estos tratados y convenciones? Convenios. ¿Qué más? Pactos. Pactos, ajá. ¿Algo más? ¿Acuerdos? Ajá. Convenciones. Exacto, convenciones. Pueden ser llamados también protocolos, actas, declaraciones. Entonces, aquí no vamos a ahondar en ese estudio porque esto es algo muy extenso. A ustedes les toca investigar y también este derecho internacional es muy interesante. El que tenga oportunidad de llevar un curso adicional, que lo haga,
porque sí es bien valioso todas las diferentes figuras que existen, ya encontrar los límites de las concepciones, por ejemplo, porque indistintamente cómo se denominan, que aparece en lo que es la Constitución, artículo 46, que en preeminencia del derecho internacional, los tratados y convenciones tienen preeminencia sobre el derecho interno. Antes de llegar a ese punto, ¿cuál es el proceso de creación de estas normas? ¿Será que son las mismas que las leyes ordinarias o varían? ¿Qué opinarán ustedes? ¿Cuáles son las diferencias? Que estas son a nivel internacional. Ajá, ¿qué más? Pero siempre son aprobadas por el Congreso de la República. Eso quiere decir que tienen el mismo orden, se podría decir, para poder la promulgación y todo lo demás. Sí, es algo parecido. Estamos hablando ahorita del proceso de creación que no es el mismo que el proceso legislativo. Ojo, por lo común, entre las partes, es decir, entre los presidentes o entre sujetos, primero esto se negocia, después se suscribe. Obviamente hay interés del Estado. Después el Estado lo manda para el Congreso, para un solo paso, que sería la aprobación. Y ese paso de agotar lo que es el Congreso es para verificar que no se esté, digamos, violando alguna norma interna. Pero aquí el Congreso ya no está facultado para modificar ese derecho internacional, esas normas internacionales, sino está para aprobarlos o no. Y después lo devuelve al Ejecutivo, quien lo ratifica. Lógicamente ordena su publicación después. Entonces, vemos que el proceso varía un poco de este derecho internacional. ¿Por qué se llama derecho internacional? Al final de cuentas, es un derecho que se convierte en parte del derecho interno, pero como ya vimos en la Constitución, tiene preeminencia sobre el derecho interno, pero realmente se tiene que agotar el Congreso y entra entonces como que fuera una ley interna. Eso todavía, ojo, todavía lo ponemos así como quien dice entre paréntesis. Derecho internacional es porque va a ser una normativa prácticamente común a varios países. O sea que va a ser igual para Guatemala, igual para México, igual para toda Latinoamérica. El mismísimo contenido. Solo que va a necesitar todavía que sea aprobado y también ratificado para que ya pueda tener aplicación positiva. Eso es indispensable en cuanto al derecho internacional, que viene a convertirse como local, podríamos decirlo. Internacional ya quedó claro que es porque aplica de manera igualitaria en diferentes estados. Es el mismo, es materia común. Y podemos ver otras cuestiones, por ejemplo, ¿qué lugar ocupa dentro de esa jerarquía normativa? ¿Qué dicen ustedes? Pues hay diferentes posturas, ¿verdad, licenciado? Algunos dicen que están al mismo nivel de que la Constitución. Algunos dicen que están por arriba de la Constitución. Y en mi caso personal, yo me quedaría con una postura que nos daba en el semestre anterior nuestro licenciado de Derechos Humanos, y él decía que el derecho internacional dentro de lo que es interno tiene un orden preconstitucional, es decir, que deberíamos ubicarlo no al mismo nivel que la Constitución, porque nuestra Constitución es una y única. Ninguna ley puede venir y estar al nivel constitucional, sino que ni arriba de la Constitución, sino que puede estar abajo porque el nivel en el que es desarrollado el proceso de legislación de esta ley internacional
es por el Congreso de la República, hasta el mismo nivel ordinario. Sin embargo, está por arriba de las normas ordinarias, pero preconstitucionales. Gracias, Samuel. Esa es la respuesta correcta para mí también. ¿Para qué nos vamos a hacer, como dicen, bolas? Si la Constitución es clara. Los artículos que tenemos que aplicar es el 46, el 175 y el 204. Vean ustedes, el 46 establece que el derecho internacional está sobre el derecho interno. Sin embargo, tampoco está sobre la Constitución ni igual a la Constitución. El 204 establece que los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Entonces está claro en la Constitución. Está sobre el derecho interno, pero está debajo de la Constitución. O sea, no puede estar ni igual ni encima. Entonces creo que ese es el criterio cabalmente aceptado y que se acerca más a lo que disponen las normas constitucionales. ¿Cómo lo vemos acá? Si ustedes se dan cuenta, a veces en el derecho internacional hacen ciertas diferencias en cuanto a tratados, convenios, convenciones. En aplicación aquí en Guatemala, pues vemos que los convenios van más como suscrito a veces entre sujetos internacionales y entre partes también. En materia puramente laboral, por ejemplo, los convenios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, los tratados van más como suscritos entre sujetos del derecho internacional y las convenciones van más como suscritos entre partes, entre países. Por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, o ya sea Pacto de San José. Entonces, yo creo que ahí vamos viendo o finalizando este tema de los tratados y convenciones y su lugar que estaría ocupando dentro de la normativa guatemalteca. Ya vimos que en su proceso de creación también se diferencia de las normas ordinarias y quizá por eso le están dando rango superior al derecho interno y también tomando en cuenta de si regula aspectos relacionados con los derechos humanos. Ojo, en materia de derechos humanos. Bueno, vemos ahora lo que son los principios. Como ya había notado, los principios entonces son aquellos contenidos de manera general y constitucional, como lo que es la legalidad y la juridicidad. Sin embargo, nada quita que también los principios aparecen en las normas ordinarias, inclusive en algunos apartados, sobre todo en las últimas leyes que ya tienen una mejor técnica legislativa, podríamos decir que aparecen como principios ya legalizados, porque la ley los reconoce y los incluye. Si bien es cierto, aquí no hay principios generales como los que se hallan en la Constitución, aquí ya tenemos principios especializados de la materia sobre esa ley. Ley de acceso a la información pública, por ejemplo, hay algunos principios. Ley de servicio civil, también encontramos principios particulares. Y en su aplicación también está el denominado artículo fuentes supletorias, donde uno puede encontrar ahí en qué momento se podrían aplicar esos principios. Entonces, ya vimos que esto solo si la ley da el permiso de aplicarlo positivamente, porque donde ya si esto se aplica ya de una manera más formal y permisible es ya en los procesos judiciales en principio de juridicidad que pueden aplicar los tribunales contenciosos administrativos, que ellos ya con toda propiedad lo pueden aplicar de una manera más entera. Pero de lo contrario, solo de una manera
podríamos decir, especial, según la materia que está regulando y que aparezcan reconocidas en determinado cuerpo normativo, en las leyes ordinarias por lo común, y además de cuándo se podrían aplicar, que son esas fuentes supletorias. Otro lugar donde he encontrado los principios de apoyo, ¿dónde es? Es una parte importante. ¿Dónde creen ustedes que pueden estar contenidos los principios? No hablando ahorita de lo que es el principio de juridicidad, sino fuera de ello, fuera de lo judicial. Mejor lo vamos a decir por la cuestión del tiempo. Donde ustedes pueden hallar los principios como apoyo es en los considerandos de las leyes ordinarias. También algunas reglamentarias. Pero si ustedes ven, como apoyo, como referencia nada más. Porque al final de cuentas los considerandos no es derecho positivo. Es solo soporte, una justificación, es parte de la técnica legislativa. Ahí pueden ustedes encontrar esos algunos principios de alguna materia específica del derecho administrativo. Ahora, viendo otros temas, ¿qué más fuentes aparte de las formales que tienen que ver con la legislación, podemos citar? Si nos vamos al estudio de otras materias del derecho, ¿qué más fuentes hay? Que alguien me las diga. ¿La costumbre y la jurisprudencia pueden ser, licenciado? Gracias, Samuel, cabalmente. ¿Qué les podré decir yo? En la costumbre no he encontrado yo fuentes de materia administrativa y me podría atrever a decir que no hay. Creo que solo en materia penal se reconoce el derecho consuetudinario, aplicado tal y como aparece en la ley del organismo judicial, en el orden de aplicación que aparece allí, que toda vez la ley remita a la costumbre, nada más, solo si la ley da permiso. Al menos en materia penal sí existe, pero en materia administrativa no. Entonces, quizá por eso no lo mencionan tanto los libros, pero ¿qué diremos entonces en cuanto a la jurisprudencia? ¿Será que habrá algo también para materia administrativa? Debe haber, licenciado, definitivamente debe haber. Tiene que haber, cabalmente, porque al final de cuentas en materia de amparo llegan a caer todas las materias, civil, mercantil, penal, administrativo. Entonces, ¿y qué pasa en materia de amparo? ¿Hay o no jurisprudencia? ¿Cómo se denomina la jurisprudencia en materia de amparo? Doctrina legal. O sea que sí, por supuesto que hay jurisprudencia y que pueden servir como fuentes en el derecho administrativo. Claro que hay jurisprudencia, pero esto ya sería en el ámbito del amparo, es decir, la justicia constitucional. Ya agotado lo administrativo, agotado lo ordinario, ya estando dentro del ámbito constitucional. Sin embargo, también hay una mínima mención a lo que tal vez no podríamos llamar como jurisprudencia, sino doctrina. Y esto lo menciona la Ley de Servicio Civil en su artículo número 5, fuentes supletorias. Casos no previstos en esta ley deben ser resueltos de acuerdo a los principios fundamentales de la misma, así como las doctrinas de la administración de personal, dice. ¿Qué artículo dijo? Disculpe, licenciado. Artículo número 5. Muchas gracias. Esto aclarando que solo es en materia de personal y aquellas dependencias a las cuales le aplica la Ley de Servicio Civil. Al menos
Es la única doctrina administrativa que yo conozco. No sé si habrán más en algunos entes descentralizados o autónomas, pero creo que no. Entonces sí miramos que hay algo de esa doctrinita, porque inclusive la definición de esa doctrina está en el reglamento de la Ley de Servicio Civil, donde establece que la doctrina a que hace mención el artículo 5 de la Ley de Servicio Civil se entiende como las resoluciones y dictámenes que en forma continua y reiterada se hayan dictado en materia de recursos humanos, tanto por la oficina como por la Junta Nacional de Servicio Civil. Y ya casi para ir finalizando, entonces, ¿qué más fuentes no se mencionaron dentro del estudio del derecho administrativo que sí se mencionan en otras materias? ¿Qué más fuentes hay? Bueno, le llaman fuentes referenciales también. No son fuentes de aplicación positivo. Más que todo son fuentes denominadas como históricas o referenciales, en el cual aparecen, digamos, los diversos estudios de los libros, por ejemplo, y aparece también el derecho histórico. Todo eso apoyo nada más. Pero vean, ¿será necesario esto? ¿Ustedes creen que podría ayudar el derecho histórico, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y en el derecho vigente existen unas denominadas fuentes que las podemos hallar a veces para encontrar el alcance o sentido de una norma donde tenemos duda, que son los denominados la exposición de motivos. Ustedes habrán visto leyes que dicen con exposición de motivos. ¿Y dónde se encuentra con mayor excelencia la exposición de motivos de una ley por lo común? ¿Dónde creen ustedes? ¿Dónde se encuentra enteramente? Eso sí me interesa saberlo, porque no. Miren, por lo común se encuentra en los proyectos o iniciativas de ley. Parece algo de muy poca aplicación, y de hecho así lo es, pero se puede llegar el caso en que se tengan que buscar. Les doy un ejemplo. Siempre en una asesoría, en una institución, nos topamos que había una norma difícil de interpretar que no sabíamos, estaban preguntando sobre esa disposición por cierto interés. Y estaban preguntando y resulta de que era imposible hallar los alcances de esa norma, la interpretación, para ver si tenían relación con lo que estaban preguntando. ¿Qué fue lo que hicimos? Buscar el proyecto de ley, la iniciativa de ley, para ver cuáles fueron las intenciones del legislador cuando emitió determinada figura jurídica. Y esto es así porque fue una ley ya muy antigua, de los 70s, podríamos decir, los 60s, finales de los 60s. Resulta de que como asesores teníamos entonces que buscar esos alcances, porque no había otra explicación ni libro que lo dijera. Tuvimos que ver dónde conseguíamos en libros viejos o donde fuera, porque capaz ni en el Congreso está ya ese proyecto de ley, para ver cuáles fueron las verdaderas intenciones del legislador de crear determinada figura. Entonces, para que vean que como apoyo, por lo menos, esas mentadas fuentes referenciales pueden servir en alguna ocasión. Y que aquí lo hago mención por la experiencia que me tocó vivir a mí. Entonces, creo que por acá vamos finalizando ya.
y bueno, ha sido un gusto entonces poder haberles dado esta clase y que tengan todos feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Niños. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Muy amable, licenciado. Feliz noche. Hasta luego, Noche. compañeros. Gracias. Nítido, Lick, muchas gracias. Feliz noche.